La mayoría de los programadores escuchamos música mientras hacemos nuestras labores. No es una suposición, sino una afirmación respaldada por estudios y experiencias compartidas en sitios como Stack Overflow, GitHub, Reddit y otros foros de desarrolladores. En este video me gustaría hablar acerca de lo que pasa cuando escuchamos música mientras estamos programando, abordar el tópico sobre cómo influye en la creatividad, concentración y generalmente productividad de una manera objetiva, y de paso, como lo he venido haciendo en videos anteriores, compartir la experiencia de algunos programadores de la comunidad. La programación es una profesión cognitiva de alta carga. Involucra concentración sostenida, pensamiento lógico, memoria operativa y creatividad para resolver problemas. Por eso cualquier elemento del entorno que altere esos factores puede tener un impacto claro en el rendimiento. Y la música puede ser uno de esos elementos. La música puede inducir a un mayor enfoque o puede sabotearlo por completo. Hablar de la música en el contexto laboral dependerá de muchas cosas, del tipo de música, de tarea, del estado emocional del programador y de su costumbre de trabajar con o sin ella. Para adentrarme un poco más, me gustaría abordar 4 aspectos que me parecen interesantes. La historia en la música en entornos laborales, los efectos científicos de la música en el cerebro y la productividad, estudios específicos de programadores y sus hábitos de escucha, casos reales de empresas que regulan o prohíben el uso de música durante el trabajo. El uso de la música en el trabajo, por supuesto, no empezó con Spotify. Alrededor de los años 30 ya se usaba la música para mejorar la productividad. Además, la empresa Muzak desarrollaba playlists para estimular a los empleados en fábricas y oficinas. Este se llamaba Stimulus Progression. Este consistía en 15 minutos de música seleccionada cuidadosamente, seguida de 15 minutos de silencio. El objetivo era evitar la fatiga auditiva para mantener al oyente en un estado de alerta suave pero constante. Durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC lanzó el programa Music While You Work, el cual emitía música ligera mientras se trabajaba en fábricas británicas. La idea era mantener alto el ritmo de producción mientras los trabajadores escuchaban marchas, piezas clásicas o instrumentales que por supuesto no como una manera de entretenimiento, sino un enfoque de energía suave. Se dice que en muchos casos funcionó, reduciendo el margen de errores, menos rotación de personal, mayor resistencia al aburrimiento. En décadas posteriores, la música de fondo se normaliza en entornos laborales. En la década de los 70 y 80, supermercados, call centers y hasta bancos usaban canales internos para emitir música suave. La intención era aumentar la fluidez durante tareas repetitivas. Aunque no toda esta estrategia ha sido positiva, ya que se generaron críticas por percibirse como una manera de manipulación emocional, hoy en día, escuchar música en el trabajo ya no es una decisión impuesta por parte de las empresas, sino una elección personal. Aunque anteriormente hemos hablado de algunos efectos positivos de la disponibilidad de cierto tipo de música en algunos trabajos, ¿sigue siendo así en el área específica de los programadores? La música es capaz de activar varias áreas cerebrales al mismo tiempo: la corteza auditiva, corteza prefrontal, hipocampo y sistema dopaminérgico. Esto significa que tiene un alto impacto en la memoria, emoción, atención y motivación. Ciertos estudios de neurociencia cognitiva revelan que escuchar música agradable libera dopamina, el neurotransmisor asociado al sistema de recompensa que sí, produce placer pero también energía y motivación. Según un estudio publicado en The Journal Music Therapy en 2007, revela que la música puede reducir el estrés si cumple con las siguientes condiciones. 1. Volumen bajo o medio. 2. No líricas en la música. 3. Tiempo constante. 4. Familiaridad en el oyente. De lo contrario, otro estilo de música puede inferir con tareas que requieren procesamiento verbal o lectura intensiva. Otro estudio realizado por Teresa Lesiuk en la Universidad de Windsor, Canadá, analizó el rendimiento de desarrolladores de software mientras escuchaban música, y estos fueron los resultados. 1. Mejor humor. 2. Mayor rapidez en la resolución de problemas. 3. Percepción subjetiva de mayor productividad. El estudio remarcaba que los programadores que tenían la oportunidad de elegir su propia música tenían mejores resultados que aquellos a los que se le imponía una lista de música o simplemente se les prohibía escuchar. Solo esta investigación, si se llega a comprobar de manera objetiva que la inclusión de música en un contexto laboral tan específico y demandante como lo de la programación o desarrollo de software, puede ser vital tanto para el programador como para la empresa. Por supuesto, no omitiendo que de emplearse mal puede generarse resultados negativos. La programación es una actividad altamente compleja.
implica un perfecto análisis del código como del objetivo en cuestión, comprensión de estructura y retención de información y por supuesto creatividad para resolver errores críticos o bugs. Como muchos sabrán, en algunos casos no suele ser una actividad tan automática, pero después de todo muchos programadores deciden tener música de fondo mientras hacen estas labores. En una encuesta de Stack Overflow, uno de los sitios que alberga una inmensa cantidad de interacción con programadores a nivel mundial, revela que más del 70% de estos escuchan música mientras trabajan. Y Reddit, siendo uno de los sitios más populares en la actualidad en donde usuarios pueden realizar preguntas, existe una gran cantidad con el tema relacionado a los tipos de música escuchada entre programadores. Uno de los tipos de música más escuchada entre ellos son los del género Lofi, que por supuesto me hace recordar al popular canal de YouTube de Lofi Gear, que comúnmente transmite música de este estilo interrumpidamente, y en su sección de chat no solo hay programadores sino diversas profesiones. Otro género que al parecer es común entre los programadores son las bandas sonoras de película y videojuegos. Muchos eligen música clásica, ya que estas no contienen letras, por lo cual el margen de distracción no es tanto en comparación a las que pueden producir las que sí las tienen. Hay desarrolladores que les podría incomodar la experiencia de solo escuchar música instrumental, por lo que prefieren escuchar música en un idioma que no entienden, como el japonés o ruso. Para depurar errores o bugs prefieren el silencio en absoluto, como es mi caso. Pienso que hay una correlación entre el tipo de música y la carga cognitiva. No todo sirve para todo y eso es clave. También en algunos foros se aborda el concepto de estado de flujo, ese momento en el cual estamos todos muy concentrados trabajando en un objetivo, y cómo la música nos ayuda a entrar en ese estado. En pocas palabras, ese estado del cual el tiempo se diluye, la música funciona como un causante que condiciona el entorno. Es decir, repite patrones y genera familiaridad. Eso permite que el cerebro se sumerja más rápido en el trabajo. Es como una herramienta de transición mental que funciona de antesala a una perfecta productividad. No todas las empresas permiten que sus empleados escuchen música mientras trabajan. Algunas empresas restringen el uso de la música ya que consideran que puede haber una brecha de seguridad, confidencialidad o cultura organizacional. En sectores donde hay contacto directo con el cliente o que requieren una colaboración constante por tal razón, el uso de dispositivos como auriculares podría estar limitado o directamente prohibido. En ambiente de soporte técnico, por ejemplo, se requieren atención constante a llamadas o alertas. Como no podría ser más claro, la música puede inferir. En otras empresas, se fomenta el trabajo en equipo y se considera que el uso de auriculares podría aislar al empleado. Actualmente las grandes empresas tecnológicas tienen normalizado el uso de música. Empresas como Apple, Google, GitHub permiten y hasta fomentan el uso de auriculares en momentos de programación. Se reconoce que cada programador tiene su propio ritmo y que la música puede formar parte de su rutina productiva. Incluso hay empresas que ofrecen playlists corporativas que tienen como objetivo apuntar a una mejor productividad. Incluso hay equipos de desarrollo en los cuales se comparte y se crea de manera conjunta listas de reproducción y se cree que mejora la cultura de vínculo social y se mejora una identidad corporativa. Por lo anteriormente expuesto, la música no es solo un adorno. Puede verse como una herramienta, puede elevar o puede hundir la productividad de un programador. Todo depende de cómo se use. Tipo de música, tipo de tarea y según el estado emocional, es necesario aprender a hacerlo teniendo un buen criterio. El programador necesita conocerse a sí mismo y saber qué lo activa y qué lo bloquea, y la música puede ser parte de ese sistema cognitivo. Como anteriormente lo comenté, en tareas repetitivas sí me gusta escuchar música de fondo. Soy de los que programan con música suave de fondo y cuando se presenta un error o bug es justo ahí donde quito la música porque necesito concentrarme más. Para mí un error o bug existente es la aparición de la falta de control sobre el trabajo que ejerzo y se me hace muy extraño escuchar música relajante cuando veo que hay algo que no está funcionando bien. Los momentos más duros que me han dejado enseñanza en la programación han sido la solución de errores y bugs, más que el aprendizaje de un nuevo lenguaje o crear una nueva feature. Me gustaría abordar el tema de cómo los programadores enfrentan los bugs y errores dedicados en un siguiente video relacionado al fenómeno de creer por qué estos dan más experiencia como programador que la universidad en sí. Pero volviendo al tema, de manera personal, quise preguntar a la comunidad de programadores sobre este tema y esto fue lo que me respondieron. No hay una respuesta definitiva aún, la mayoría de ellas me distraen, a menos de que sea uno de esos fondos musicales para TDAH en YouTube. Distrae. Yo era músico y programador y siento bastante claramente que es la misma parte de mi cerebro la que se activa. La música siempre gana, pienso, incluyendo mala música, especialmente mala música.
En esos días realmente no pongo música, pero cuando lo hago me gusta escuchar Tiempo de Hans Zimmer, el tema de Oppenheimer o la banda sonora de Interestelar. Esto me hace sentir como un programador genio, pero probablemente lo hago desarrollando a 0.1 de velocidad. Lo más para mí es escuchar música sin letras mientras trabajo. Puntos flotantes, 4 aún, diferentes estilos de música como lofi o mixes house. Yo no programaré sin música. Tengo muchas playlists y como resultado tengo muchos trabajos finalizados. Jazz en la mañana y electrónica en la tarde. Las letras me distraen. Música ambiente es mi elección. Me encanta este canal. Yo solo escucho música sin letras o un lenguaje que no puedo comprender. Me encantaría creer que esto me ayudaría a concentrarme más que lo que me podría distraer del resto del mundo. Me gusta el techno sin palabras. Me mantiene motivado mientras no me ponga a pensar en la letra. Yo casi siempre estoy escuchando música mientras estoy trabajando, especialmente si estoy en la oficina. Esto me hace más fácil de no distraerme de lo que pasa a mi alrededor y escucho la misma música que la que escucharía cuando no trabajo. Es un distractor completamente. Imagina que quieres pensar cómo resolver un problema y la música te distrae. Por lo menos, yo no escucho música mientras programo. En mi oficina a veces hay reuniones virtuales y me piden los auriculares prestados. Los doy sin problema, pero siempre les digo sin música no trabajo. Ja. Y ya todos saben. Yo escucho música electrónica o relajante, siempre sin letra. Me aísla y me ayuda a concentrarme. Yo cuando programo, o en general cuando tengo que hacer tareas en las que necesito concentrarme o estudio, escucho música instrumental o soundtracks, música sin letras básicamente. Me motiva y no se siente el ambiente tan serio y no me distrae. Busca tipo lofi, hay beats muy buenos. Lo principal, me ayuda a concentrarme totalmente en desarrollar. De otro modo, me distraigo con cualquier cosa. Yo escucho desde rock hasta reggaetón. Me hace más ameno el coding. Música de ambiente, tipo ríos, bosques, tormenta de nieve, olas. No puedo escuchar nada que tenga letra porque me distrae, pero sí es todo instrumental, sintético o vocal pero sin palabras. Me puede ayudar a concentrarme. Finalmente, pienso que puedo terminar con lo siguiente. Si eres programador y nunca trabajas con música, prueba. Si eres de los programadores que siempre trabajan con música, prueba el silencio. No se trata de costumbre, sino de efectividad, y la clave está en probar, medir y ajustar.